¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El pasado 15 de febrero se cumplieron 2 años desde que se dio a conocer el caso Negreira. Como sabemos, se ha comprobado y la investigación sigue en curso. El Fútbol Club Barcelona le pagó al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, Enríquez Negreira, una cifra cercana a los 8 millones de euros por recibir, y leo textualmente lo que dice la investigación de la Fiscalía, por a cambio de dinero realizar actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputara el club y en los resultados de las competiciones. Esto, insisto, es la nota textual de la investigación que lleva a cabo tanto la Guardia Civil como la Fiscalía. Pero lo más sorprendente es que 2 años después, el juicio sigue en curso a un ritmo quizás demasiado lento para la gravedad del caso en el ámbito deportivo. Y quizás lo más grave es que en el campo, en lo que meramente se refiere a los arbitrajes y a la justicia que debería haber en los partidos de fútbol, la situación parece no haber cambiado. Como vimos en los partidos recientes del Real Madrid, tanto el del Español, que fue quizás el comienzo de esta avalancha de corrupción y de arbitrajes totalmente fraudulentos en contra del Real Madrid, luego vino el derbi contra el Atlético de Madrid y el punto final ya definitivo, ya que los árbitros españoles han demostrado que se han quitado la careta y que van descaradamente a perjudicar al Real Madrid. Fue ese partido contra Osasuna en el Sadar, en que ya vimos que Manuela Montero desde el primer minuto hasta el último jugó un papel determinante. En este video quiero recuperar varias investigaciones, datos, análisis para que no haya opiniones subjetivas, sino que sean los datos, como si fuera una suerte de juicio, los que hablen por sí solos. Quería comenzar con un video que ha hecho el estadista y alguien a quien recomiendo seguir en las redes sociales, Juan P. Frutos, en el que se muestra la evolución del saldo de tarjetas rojas, es decir, la diferencia entre rojas a favor y en contra en la Liga Española desde 2004 hasta 2021, cuando precisamente fue la época en la que Enríquez Negreira actuaba como vicepresidente de los árbitros españoles. Y más allá de interpretaciones, creo que el gráfico habla por sí solo. Podemos ver una anomalía estadística notable, evidente, en la cual vemos como la línea o la estadística del Fútbol Club Barcelona se distancia, se separa de los otros equipos que están más o menos alineados. Puede haber uno un poco más arriba, un poco más abajo, pero la anomalía estadística de tener más de 50 tarjetas rojas a favor, es decir, a los rivales del Barcelona le mostraron más tarjetas, más de 50 tarjetas que a sus rivales, es una anomalía estadística más que evidente. Esto empezó a demostrar con investigaciones simples de simplemente recopilar tarjetas rojas a favor y en contra de los equipos españoles, cómo el Fútbol Club Barcelona era ampliamente favorecido en una estadística que debería ser más o menos lineal. Puede haber una tarjeta de más o de menos en cada equipo, pero ya una diferencia tan amplia, empezaba a notar que algo había raro. Y luego, cuando finalmente se esclarece, se da a conocer lo que sucedía con Enríquez Negreira, bueno, estos gráficos, estas estadísticas tomaron aún más valor. Es por esto que el Real Madrid, y luego de aquel arbitraje totalmente fraudulento contra el Español, en el cual, sin ir más lejos, una tarjeta roja más que evidente por una entrada brutal, descalificadora de Carlos Romero, el jugador del Español, sobre Kylian Mbappé, que incluso, como se conoció posteriormente, el juez de línea de ese costado, en la comunicación que tiene con los árbitros de campo y del VAR, señaló que era roja y al menos se tenía que ir a revisar en el videoarbitraje. Bueno, la opinión de este juez de línea fue totalmente ignorada y esa jugada pasó con una simple tarjeta amarilla a Carlos Romero, lo cual debería haber sido una roja y 4, 5, 6 partidos de sanción por la gravedad de la infracción. Después de este partido, el Real Madrid emitió esa carta, ese comunicado ante los diferentes estamentos del fútbol español, en el cual simplemente hablaba de una reestructuración absoluta del arbitraje español. El equipo blanco, y en esa carta, en ese comunicado, simplemente hablaba de que el sistema estaba completamente viciado y que era fraudulento, y por ende se pedía un cambio. La consecuencia, lejos de que hubiese algún cambio, evidentemente no lo va a haber mientras sigan los mismos personajes al mando del arbitraje y en general del fútbol español, pero fueron los arbitrajes que sufrió el Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid y en el último partido ante Osasuna. Es decir, lejos de hacer caso o de tomar en cuenta la opinión del Real Madrid, justificada por datos evidentes, lo que parece haber habido es una represalia contra el conjunto blanco. Y si vemos una investigación que hizo K Diario recientemente, podemos ver cómo árbitros como Alberola Rojas, Hernández y Martínez Munuera se ha demostrado que pagaron por los cursos que daba el hijo de Enríquez Negreira, unos cursos de coaching que seguramente eran para pagarle un dinero al hijo del jefe y, bueno, recibir algún tipo de favores. Otros como Gil Manzano
Soto Grado o Melero López se reunieron con él en los hoteles antes de los partidos, mientras que Adeburgos Bengoechea, Munuera Montero, que le sonará, Osasuna, El Sadar, fin de semana pasado, Sánchez Martínez y Muñiz Ruiz les acompañaba en los estadios. Es decir, el arbitraje español, más allá de que Enríquez Negreira ya no tenga un cargo puntual, si bien en algún momento cuando salió la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros, recomendaba al Barcelona que si necesitaban ayuda con el VAR de Clos Gómez, uno también de sus hombres de la cuadrilla, del clan Negreira, que le contactaran, que contactaran a Negreira si necesitaban ayuda con el VAR. Esto está en la investigación, no es algo que, no es una opinión, no es algo que estamos inventando. Así que como vemos, aunque Negreira no ocupe un cargo determinante, fijo, firme dentro de los árbitros españoles, su legado se mantiene. El clan Negreira sigue conformado por los mismos árbitros a los que él ascendía, a los que él tenía en cuenta para nombramientos, y luego vamos a ver incluso cómo pitan estos árbitros en Europa y en España, la gran diferencia que hay en cuanto a importancia y en cuanto a los partidos que le dan. Pero la mano de Negreira es muy alargada y seguimos viendo cómo el comité técnico de los árbitros que ahora dirige el nefasto Medina Cantalejo sigue siendo el mismo, con las mismas directrices, y a saber si en este momento hay algún tipo de relación incluso con el Fútbol Club Barcelona. Un aspecto interesante y que no quería dejar pasar en este análisis, con pruebas, con datos, con argumentos, no con opiniones, es que Munora Montero, el ya famoso árbitro que expulsó a Bellingham contra Osasuna, que no pitó varios penales claros, sobre todo el de Moncayola a Vinicius. Bueno, ya decíamos que investigaciones que se han llevado a cabo en España demuestran que este era uno de los árbitros a los que Enríquez Negreira acompañó incluso del hotel al estadio cada vez que le tocaba arbitrar. Ahí había un vínculo más que obvio. Hay que decir que durante este régimen todavía, cuando Enríquez Negreira todavía fungía como vicepresidente de los árbitros, Munuera Montero fue nombrado árbitro europeo, árbitro UEFA, una decisión que es tomada eminentemente por los comités técnicos de cada país, y es muy sorprendente que un árbitro que ha pitado 163 partidos en la primera división de España haya tenido apenas presencia testimonial en Europa. Si revisamos sus estadísticas, apenas ha pitado 2 partidos de Liga de Campeones en estos años en los que ya ha sido habilitado para ser árbitro UEFA. Grandes partidos de fase previa entre el Lech Poznan y el Karabakh y el Dudelange y el Punic, partidos sin duda de primer nivel, del máximo nivel europeo, no. ¿Por qué un árbitro que en Europa no es valorado, no es tomado en cuenta en España? No solo, insisto, ha pitado más de 160 partidos y tiene tanta relevancia para que el comité de árbitros lo señale para un partido como ese de Osasuna Real Madrid, que se sabía que iba a ser caliente y que además con esa altanería, esa prevaricación con la que actúa, vimos cómo mostraba tras su rostro en esa expulsión a Bellingham, que se notaba que iba a por él, que independientemente de lo que haya escuchado, porque esto no va ni siquiera en una acción, en una falta, en lo que haya dicho Bellingham o no, sino que se notaba la premeditación, cómo estaba esperando simplemente que Bellingham se dirigiera a él para mostrar una roja, y que en ocasiones el VAR lo llama para, por ejemplo, corregir el penalti en el área del Real Madrid contra Budimir, el jugador de Osasuna, pero que en acciones claras, como por ejemplo la del penalti sobre Vinicius, ahí no lo llaman y ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, contra el Español. Así que son acciones muy evidentes. Un árbitro que en España es de los número uno, de los de confianza del clan Negreira, pero que en Europa no es tomado en cuenta, lo mismo que Sotogrado, lo mismo que tantos otros árbitros de confianza, de este entramado corrupto y una corrupción sistémica que envuelve al arbitraje español, pero que en Europa, que es un arbitraje un poco más honesto, no se prestan a este tipo de juegos. Portal Fútbol Gay, al cual también recomiendo seguir por las investigaciones que viene haciendo. Lamentablemente los medios habituales, tradicionales, no se encargan de investigar esto. Tienen que ser personas, investigadores en redes sociales, los que den a conocer la realidad de lo que está pasando en el podrido fútbol español. Pero si vemos una estadística que yo creo que es esclarecedora, habla del saldo arbitral de expulsiones en la liga. El Fútbol Club Barcelona entre 2004 y 2025 ha tenido un más 57 en cuanto a tarjetas rojas a favor y en contra. Mientras que el Real Madrid, con esta última de Jude Bellingham en el partido contra Osasuna, tiene un menos 9. Creo que la estadística habla por sí sola, pero es un más 57 contra un menos 9. Dos equipos que en teoría juegan al ataque, que tienen los mejores jugadores. Es una anomalía que no se explica, que no es de ninguna manera lógica ni que puede tener ningún tipo de explicación. Hay una diferencia abismal entre las expulsiones a favor del Barcelona en contra de sus rivales, así mismo como las que recibe el Real Madrid. Y si vamos a otra estadística puntual que también puede ser esclarecedora, si lo comparamos con el saldo en UEFA, que es otro tipo de arbitraje, ahí por supuesto son jueces de toda Europa,
La diferencia es mínima, el Real Madrid tiene más 14 y el Barcelona más 11. Es decir, que la anomalía estadística se refiere solo a la liga. En Europa, y lo vimos en el partido reciente contra el Manchester City, los árbitros pueden pitar de alguna manera, tienen su estilo, pueden equivocarse porque son humanos en alguna acción, pero no hay anomalías estadísticas tan notables. Así que, insisto, más allá de opiniones, te puede parecer un penal a favor o en contra, que fue dentro, que fue fuera, el VAR, que ya sabemos también la corrupción tecnológica que hay con los frames, se mueve la imagen un frame adelante, un frame atrás para medir un fuera de juego, pero cuando los números son tan evidentes es que no hay interpretaciones posibles. Y si nos vamos al saldo arbitral de interpretaciones del VAR, bueno, la estadística es aún más reveladora. El Real Madrid tiene un menos 27 con 68 acciones o decisiones en contra, mientras que el Fútbol Club Barcelona tiene un más 4 y el Atlético de Madrid, que es el tercer equipo en esta lucha habitual por los títulos, tiene un más 9. Es decir, otra anomalía estadística que no admite interpretaciones, que esto no va de camisetas, sino que en el fútbol español y en el arbitraje español siguen pasando muchas cosas raras. Como decíamos, a 2 años de que se conociera a la luz pública el caso Negreira, la fiscalía, y es un juicio que todavía está en proceso, y lamentablemente el juez Aguirre, que es el que llevaba el caso, parece que se va a jubilar y esto va a dilatar aún más la investigación. Pero si nos vamos a lo que dice como tal el auto de la fiscalía, esta acusa al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica por un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. Esto, insisto, tendrá que pasar a los juicios. No somos nosotros quienes debemos decidir quién es culpable o no, pero las cifras, como decíamos, que eso sí lo podemos analizar y lo tenemos a mano, son más que evidentes y lo más grave es que a día de hoy el arbitraje español sigue en tela de juicio, se maneja a placer y a discreción y sabemos que el Real Madrid se ha enfrentado a todos los estamentos del fútbol español, ni hablar de los árbitros, también a la liga, a la federación y con Javier Tebas, el mandamás de este entramado que rodea al fútbol español. Bueno, como decíamos en la miniatura del video, el Madrid lucha contra un monstruo. Como se ha demostrado en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil y por supuesto la Fiscalía, el Fútbol Club Barcelona le subió el sueldo a Enríquez Negreira durante estos casi 20 años de negociación o de vínculo, vamos a llamar comercial, pero quizás lo más grave es que Joan Laporta se lo triplicó. Las pagas que recibía Enríquez Negreira empezaron siendo de 150.000 euros y terminaron llegando a $500.000 anuales. Y que bueno, yo creo que no hay más preguntas cuando los argumentos están tan claros y la investigación esperemos que siga su curso y que llegue a la decisión más honesta y deportiva en este caso. No hay más preguntas, señoría, los hechos son bastante claros. Si te gustó el video, deja un like, un comentario, suscríbete al canal y te espero en el próximo video.